¿Por qué? Porque la idea es poder desacoplarlos, ¿sí? Y que sean reutilizables. Yo podría hacer un único diagrama de secuencia gigantesco en una aplicación. No se va a poder. A eso hay que agregarle cada vez más capas, ¿no? Si lo haces todo junto. ¿O cómo es? Ahí va. Primero te tengo idea No, y perdón, después me perdón. preguntas. Sí. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos una validación de usuario, en tu caso, tendrías una validación de usuario, tenés que hacerlo separado. La validación de usuario es prácticamente separada, es una única acción que lo que hace es verificar si existe o no existe. Incluso puede estar asociado a nivel de roles, que podrías mostrar los roles para luego mostrar la pantalla. ¿Sí? Eso es lo que es la parte de validación. Ahora, ¿cómo hago yo, cómo diseño un diagrama de secuencia? Si lee por favor, Julia, tu diagrama de tu caso de uso de cliente A. Que es el único diagrama de secuencia que existe. Dice, el usuario ingresa. Silencio. El usuario ingresa su usuario y contraseña, esa parte sería la que no va. Vamos. Primero, tiene que estar, léelo y después lo echamos. Bueno, todo el caso de uso dice consulta de clientes, actores involucrados usuario, objetivo permitir al usuario la consulta de datos sobre clientes, precondición poseer un usuario habilitado al sistema y postcondición obtener información del cliente. El escenario principal, el usuario ingresa su usuario y contraseña, el sistema muestra un menú de opciones disponibles para dicho usuario, el usuario selecciona la opción clientes del menú, el sistema dispone un buscador de clientes, el usuario ingresa la razón social completa o incompleta del cliente y el sistema muestra una lista de clientes que concuerden con los datos ingresados. El usuario selecciona un cliente y el sistema muestra todos los datos guardados del cliente. Me olvidé del grupo alternativo que sería cuando los datos ingresados del usuario son incorrectos, debo de ingresarlos y cuando ningún cliente concuerda con los datos. Bien. Ahí hay dos diagramas de uso y dos casos de uso. Primero sería el validar cliente, el validar usuario, que eso yo tengo que hacerlo por separado, porque lo voy a reutilizar. Si vos no lo articulás, en cada lo tenés que explicar. Entonces, yo si, pero pucha, tengo que no estoy reutilizando, solo estoy Aparte ahí me surgía el problema de la precondición. usuario. Bien, entonces no solo eso, tenés una precondición. La Ah, precondición es que el usuario debe existir. Y si el usuario debe existir, vos ya estás diciendo que si entró en ese caso de uso, es porque ya damos por entendido que el usuario existe. Si no, no se va a cumplir. Claro, entonces arrancamos desde el menú de opciones donde elige esa. Exactamente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo entendiste? Seguro. ¿Te lo puedo preguntar? Ahora más o menos lo tiene. Entonces, más allá de la existencia, por la existencia de la validación es otra cosa. O sea, que exista el usuario, pero se puede poner en validar, se puede equivocar, no sé, la tecla y El de usuario error. no existe. El usuario va a existir cuando se cumplen las dos condiciones, el usuario y password. A menos que vos, en tu lógica de negocio, digas, ¿existe el usuario? Sí. ¿El password está bien? No. Entonces sí, che, te equivocaste el password. ¿Sí? Podrías hacer una revalidación, pero eso ya es un flujo alternativo que vos quieras diseñarlo o que él te exija, te diga, me gustaría que si el usuario existe, pero él se equivoca la contraseña, sí, le advierta. ¿Qué pasa con Claro, eso? nosotros lo pusimos como uso alternativo. En el primer paso, el primer flujo alternativo, los datos ingresados son incorrectos, debo revisarlo. ¿Devuelve? Debo revisarlo. Devuelve primero un mensaje que diga el usuario o password. ¿Por qué se pone el usuario o password? Y no uno de las dos. Hoy se puede equivocar en uno o en otro. No, porque todos los formularios de validación dicen datos incorrectos. O el usuario o el password están mal. ¿Por qué? Uno dice, no, el usuario está bien, pero el password no está mal. Hay una. Claro, los dos juntos. Tienen que ser los dos correctos. La validación tiene que ser de ambos. La validación tiene que ser de ambos, no solo eso. Si yo digo que el usuario está bien, pero el pago está mal, puedo hacer una ética de hacking y ¿qué estoy haciendo? El usuario está bien, está correcto. Entonces el password tengo que empezar a jugar con el password por fuerza bruta, por un montón de
formas de poder hackear un password, ¿sí? Entonces vos dices, ambos dos, uno de los dos está mal. No te voy a decir cuál, pero ambos dos están mal, ¿sí? Y tienen que coincidir, es unir. Entonces, la precondición tuya en este sistema, en este caso de uso, es que el usuario tiene que existir. Y a su vez dice que exista la validad. Entonces, por un lado tienes un caso de uso, que es la validación o el login, y por otro lado la que es la búsqueda. ¿De qué? De un cliente. Si vos sacás el login, la búsqueda estaría bien. ¿Sí? La búsqueda estaría bien. Ahora, si yo hablo sobre la búsqueda de cliente, los objetos que van a interactuar, obviamente es el cliente. Este es un objeto. Es un objeto. Y relacionado a mi objeto, voy a tener, sí, que capas para poder trabajar. En esas capas, sabemos que voy a tener un servicio y un repositorio. ¿Sí? Y a su vez, el view. Cuando empecemos y vean la formación en capa, van a interactuar donde que eso es el controlador, donde la empresa. Siempre son esos perfectos. No. No importa lo que sea. No, siempre no. Siempre no. ¿Por qué? Porque va a estar asociado a quien te lo explique. Es como hacer un asado. Hay mil maneras de hacerlo, todas están bien. ¿Qué es lo que yo estoy aplicando acá? Un patrón que se llama MVC, Model View Controller. ¿Sí? Es un patrón de diseño. Lo van a ver en Ingeniería 2. No solo eso, sino a su vez le estoy diciendo al programador cómo quiero que implemente el sistema. Le estoy diciendo que vamos a ejecutar un patrón en MVC para poder desarrollarlo. Ahora, ¿cómo puede estar desarrollado también? Nosotros hacíamos acá, como explico bien, teníamos el usuario, ¿sí? Automáticamente teníamos la parte del view, un servicio y un repositorio, ¿sí? A nivel de capas. Lo estoy trabajando acá, incluso puedo poner un externo también, una base de datos. No quiero enloquecernos con eso. Pero esto, si aprendo, digamos, digo, lo voy a hacer realizar en C, lo hago así. No ejecuto ninguna capa, solo en mi método, en mi clase principal, lo desarrollo. Entonces sería prácticamente un diagrama mucho más acotado, menos entendible, ¿sí? Y quizás en algún lado los pueden conocer como diagrama de secuencia de sistema, que es la iteración o la ejecución con el usuario y el sistema. ¿Qué se hace también? ¿Sí? Se hace diagrama de secuencia y diagrama de secuencia de sistema. ¿Cuál es la diferencia? Que acá se muestra solamente la acción entre el usuario y el sistema. No más que sea. Acá se explica cómo funciona el sistema. Recuerden que si yo les llevo esto con el caso de uso, el programador lo puede desarrollar prácticamente. Lo puede hacer. ¿Entendiendo? Sí. Ok. Entonces, servicio, repositorio y una view sobre un objeto que es de tipo cliente. Ya sé que tiene una clase de tipo cliente. Que en mi diagrama de clase va a existir algo que se llama cliente. ¿Sí? Entonces yo ya tengo una clase. Y podemos definir los atributos y si tiene funcionalidades o no. Recuerden que tenemos tres tipos de clase. Una clase que solamente tiene atributos, que se llama POSPO, ¿sí? En Java le dicen POSPO, no estoy diciendo que solamente tiene atributos. Una clase que solamente puede tener funcionalidades, métodos, y otra que tiene que tener ambos, puede tener ambos. Entonces, si yo llevo este objeto a estos, automáticamente lo que hago se lo concateneo. Entonces yo digo cliente, servicio, cliente,
Esto es a nivel de interfaces. A nivel de interfaz. Realmente, como se exige, es que una interfaz necesita ser implementada. Yo no quiero empezar. Con la interfaz y me alcanza. Es un paso a mano también que es cliente service y implemento. Una interfaz es un contrato, ¿sí?, que necesita ser implementado en una ecuación. Aquel que me implementa tiene que implementar todo mi método. Y a este le puedo poner también view cliente. Ya tengo mis tres capas creadas. Ahora quiero que interactúen entre ellas. ¿Y cuál era el diagrama de secuencia? ¿Cómo interactúan entre clases? ¿A través de qué? Mensajes. Bueno, entonces no me tengo que volver loco. Lo primero que hago es generar mi diagrama de secuencia. Tenemos mi actor, el que va a interactuar. Y en este caso, de mi relevamiento, ¿quién es mi actor? ¿Quiénes pueden ser mi actor? Un usuario. Gabriela. Javier, que era el que podía hacer todo manejado. Sí. Y después estaba un vendedor demostrador. Bien. Y ahí ya automáticamente, en una pregunta que me hicieron ustedes, ¿y todo puede ver todo? No. Entonces, ¿qué existe ahí? Restricciones. ¿Y las restricciones cómo las manejo? Con permiso. Con permiso. Y para eso existen los roles. Entonces yo ya automáticamente, esta persona puede tener un rol. Y ya apareció mi segunda clase. El rol. ¿Sí? Entonces, digo que voy a tener, si sigo esta consigna, voy a tener un view cliente. Voy a tener por acá una nueva capa que se va a llamar cliente service. Y voy a tener una por acá que se va a llamar cliente repositorio. Buenas tardes. Cliente repositorio. Yo lo voy a hacer cuáles son los roles, pero a partir de la validación también está relacionado, está directamente. Exactamente. Es la restricción que el usuario pueda ver esa acción del medio. Bien, entonces tenemos tres capas. Esas tres capas que se van a interactuar a través de mensajes. ¿Sí? Entonces, la acción es a través de mensajes. ¿Cuál era la precondición? Validado por un usuario limitado. Con eso vamos directamente a la selección, ¿sí? Y acá pueden hacer, y va a depender de cómo esté explicado el caso de uso. Si la persona selecciona el menú, lo tiene que hacer acá también. Claro, sería desde la cuestión de view y hacia el usuario. Hasta que va al menú, o ya podemos hacer que, supongamos, no a nivel de sistema. Yo estoy dentro de mi menú. Mi sistema es este. Usuario dice opción busca de clientes. Yo tenía azul. Entonces podemos tener sidebar, ¿sí?, donde tenemos todas nuestras opciones. Y una es, por ejemplo, buscar cliente. El usuario ya está logueado. Vamos a un header. Ahí está la carita. ¿Sí? El usuario ya está logueado. La acción es como ustedes lo piensan. Entonces, ¿yo qué hago? Busco cliente y me va a mostrar
acá ya una lista predeterminada de todos los clientes que tiene, ¿sí? Con una lupita, ¿sí? Con una lupita donde yo selecciono y se me agrega un campo, un input para yo ingresar a la razón social. Porque el funcional dice el qué hay que hacer para que el desarrollador diga cómo lo tengo que hacer. Entonces esa visión la tienen que ver ustedes, los funcionales, pensando, imaginando, ¿no? A nivel de usabilidad y cómo lo haríamos para que les sea más fácil la comprensión de los diagramas que se muestran. Entonces yo digo, no, perfecto, entonces yo te muestro, verá, vos automáticamente decir que ingresás automáticamente la razón social para buscarlo. Sí, pero yo no lo entiendo. Pero fíjate que está explicado en el caso de uso, donde la persona selecciona, el sistema muestra una lista de clientes, el usuario selecciona el input para poder buscarlo, entonces ahí yo digo, no lo somos. También son maneras de poder hacerlo. Yo te digo, me gustaría que me expliques un poco más, donde ingreses, se loguea, ingresa a través de un ítem del menú, quizás no me muestra esto, me muestra solo un input donde yo pueda ir escribiendo y a su vez me vaya desplegando una lista, pero esas funcionalidades es como vos la decís, pero sí tiene que estar explicado, porque yo en un parcial o desarrollador digo, ¿y acá qué pasa si tal cosa? Esos casos los tenés que contemplar. Por ejemplo, yo le doy a la lupa sin ingresar nada. ¿Qué haría el sistema? Mensaje que no se encontraron. Mensaje. Esa validación, por más que va de captación del programador que tiene que validar, eso hay que explicarlo. El sistema valida, ¿sí?, un flujo alternativo que en el formulario de input para empezar la red social exista un nombre, o al menos 3 caracteres o 4 caracteres, y eso va a depender también de cómo vos expliques la búsqueda. Si hacemos un like, ¿sí?, en la búsqueda si hacemos un like, donde porcentaje. ¿Cómo? Que te va trayendo a medida de lo que vas ingresando. Un like. Donde hacemos porcentaje, donde podemos hacer un like, donde le podemos decir, no sé, que empiece o que termine, ¿sí?, o hacemos un igual para que exista. Eso me lo tienen que explicar. El sistema buscará palabras clave donde me dice que contenga, si yo ingreso acá, moto, me va a decir esto va a buscar, o todos los que existan que contengan la razón social, moto. O sea, Moto Moreno, Javier Moto, Minojito, lo que fuere, pero va a ser un live donde va a contener acá Moto. Entonces, pero va a estar basado, y ahí me pongo purista, es decir, que esté bien explicado. No hace falta, porque yo lo que quiero es que entiendan el concepto de hacerlo. Ahora, si decimos que ya está en la precondición, está validado y ya está dentro del menú donde tenemos una lista, lo que podemos hacer es el usuario ingresa una razón social, ¿sí? Buscar ¿qué le vamos a mandar? Tengo una iniciativa. Mira acá. No, primero es acá. Buscar razón social. ¿Qué voy a buscar? Un team de tipo Un chat. ustedes quieran, pero Julia, lo que vos me dijiste que era una razón social. Sí. ¿Sí? Era, acá es lo que dice razón social, el completa o incompleto. ¿Qué es una razón social completa o incompleta? Supongo que se refiere a unos caracteres. Bien, perfecto. Entonces, vamos a dibujar por un like. Yo me lo dice el programador que vamos a buscar a través de un like. Entonces vamos a poner un nombre o una razón social o parte, pero sí tenemos que especificar qué vamos a mandar. ¿Sí? Dentro.
La parte del controlador, View, se va a comunicar con el servicio. Lo que entiende mi sistema es que cuando la persona le dio clic acá, se disparó un evento, una función, y en ese caso se llama buscar. Buscar razón social. ¿Qué hizo? Hizo una lectura de lo que escribió acá. Y el controlador dice, pero ¿y qué onda? Y yo conozco quién puede resolver esto. No sé cómo lo resuelve. Por eso se hace un desacoplamiento de capas. Porque cualquiera de las capas puedo cambiarlo sin que mi código sufra tanto. Entonces, yo sé que lo hace. Entonces dispara mi controlador un nuevo evento. Y acá se pone interesante porque yo digo, ¿cómo tengo que especificar Julia, mi método, que estudia arma de secuencia, acá, donde va a ir al servicio para buscar no sé, algo. Fíjate tu caso de uso, ¿qué dice? Acá lo que dice el caso es que el ¿Cómo sistema acá? muestra una lista de los clientes que componen el servicio. Bien, entonces, ¿qué va a devolver ese? Una lista. ¿Y cómo escribo mi diagrama, mi firm, mi mensaje ahí? ¿Cómo va mi mensaje ahí? Yo pensaba que iba el mismo nombre de la función, var, ¿Cómo nombre, quiero? Poner el pepita aquí. ¿Pero cómo iría? de la misma manera buscar un nombre. Mostrar lista de Bien, bien. Está la sensación. Vamos con, no con el nombre. María. María. Buscar. Razón social. Así. No hay entre paréntesis. Antes Lo que tenés que dice ser entre medio de paréntesis. Razón social. ¿Está? ¿Qué le falta, Julia? Muestra dos puntos lo que ibas a buscar para analizar. Siempre tengo que especificar si va a devolver algo. Entonces yo tengo que decirle silencio, chicos. Entonces yo tengo que decir, si el caso de uso, como dice ella, muestra una lista y se muestra una lista de razones sociales, entonces yo lo tengo que especificar acá. Y le tengo que decir que va a ser que una lista, voy abajo, list, ¿de qué? De clientes. Va a devolver una lista de clientes. Siempre especifico qué es lo que recibe y qué es lo que va a retornar. Siempre lo tengo que especificar. Si no retorna nada, perfecto, no lo hago, no lleva nada. Pero en este caso no retornaría. Si estás Consultar consultando. 3 millones de cosas. Sí. No, consultar. En este caso es consultar. En el caso de uso dice, no sé, impactar, no sé, crear un pedido, por ejemplo, no sé. Pero eso va a estar de acuerdo, va a estar a lo que vos estás desarrollando. Si crear pedido dice, el sistema crea el pedido Ahí no y queda ahí, chato, no sé, crear pedido no va a retornar nada. Ahora, si me dice, el sistema crea el pedido y manda un mensaje con el código de pedido que se creó, ahí sí. va a devolver. Devuelve el código nunca. Porque acá no lo veo. ¿Cuál es la diferencia entre lo primero que llega al view cliente y después lo que llega al service cliente? ¿Cuál es la Sí, diferencia? diferente, sí. Que esta función tiene que pertenecer acá. Este es el controlador. Vos de tu controlador, de tu código, vas a invocar a esta interfaz que tiene un método que se llama buscar razón social. Esta función no existe en el view.
existe acá. Vos acá haces un cliente server, cliente new, le das un objeto de tipo cliente server que vas a llamar a este método. Esa es la pregunta. Sí, no, porque, a ver, allá... Llama igual, digo, sí, pará, ¿y por qué está repetido en un mismo enlace de tipo? No, porque este método o este mensaje pertenece a mi cliente. Este que está acá pertenece. Se puede llamar igual, no puedo... Lo que quiera, se pueden llamar iguales. Yo, por lo generalmente, los trato también incluso de llamar iguales, porque lo que me cambia es el nested. Me va a cambiar el nested donde me dice dónde estoy parado. Entonces el lado view como que llama la función, nada más. Exactamente. Acuérdate que acá es interpretación. Yo llamo, resuelvo, esta persona, imagínense que es la pantalla. Y dentro de mi pantalla ya tengo una lupita, que tengo un método que se llama buscar razón social. Y dentro creo una instancia. Esto llevado a código, ¿sí? Para que lo entiendan, yo voy a tener un evento, imagínense, ¿vieron algo de...? Es como el main y después está separado de las funciones. Exactamente. Imagínense, tienen un menú en C, ¿sí? Eligen una opción que justo es la de buscar cliente. Esa opción va a llamar a una función que se llama buscar razón social, ¿sí? Y ustedes que van a ir leer el input de qué? Del teclado. Esa función abre llaves y acá se crea una instancia de cliente service. Cliente service va a ir a la función donde está buscar razón social, por eso le pongo el nombre o el namespace me cambia, pero para que no se confundan, cliente social service. ¿Sí? Los trabajos que he hecho, buscar razón social service para identificarlo. Lo mismo pasaría acá. Crearía la misma función, buscar razón social repository, donde le pasamos la razón social y me devuelve una lista. Y acá puedo jugar si yo quiero validar si la lista está vacía, informar algo, no se encontraban clientes con esa razón social, pero a depende de ustedes. Y esto como este hecho le armar el caso de usos. ¿Qué nos dice? Puede ser like, uno ponga 3 letras y busque esas 3 letras en todo el historial del cliente o directamente el nombre completo de la razón social. Acá están los diferentes. Claro. Like que contiene, like que empieza, like que termina, o igual. ¿Sí? Entonces, ahí ya tendrías tu caso, tu diagrama de secuencia, listo, terminado, y ok. Una pregunta, ¿siempre llegan hasta el base de datos, digamos, hasta el repositorio? ¿Puede quedar en el service nada más? Sí. Hay algunas funciones que no necesitas. Si alguna función, el repositorio es el único que va a estar encargado de llegar a la base de datos. Si ya existe lógica de negocio, está en el servicio, entonces no es necesario ir hasta el repositorio. No es necesario. Bueno, hasta ahí está el repositorio. Y después no devuelve un mensaje que luego hasta allí para que se lo metan en pantalla. Ya se lo está devolviendo. Ahí con eso, ya no hace falta ir a No. Boca, si querés, puedes poner un if, sí, para saber si la lista junto con ten size tiene datos y mostrar un mensaje. Y en caso de que no se encontraron resultados. Pero eso depende de cómo está explicado tu caso de uso. Si yo lo veo así, digo, está bien, funciona, se entiende, medio pobretón, pero cumple las expectativas.
alternativas. ¿Sí? Claro, sí, como te explicaba recién, como que un caso de uso sería esto también. Sí, exactamente. Sí. Si no me decís, en el caso, un flujo alternativo, en el caso de que no se encuentren clientes asociados a la búsqueda, informar un mensaje, el sistema deberá informar un mensaje que diga, no, se encontramos con otra. Claro, ahí sí hace con los científicos. Se tiene que hacer acá. ¿Entendió? Pregunta. Puede ser que Pregúntame. puede ser que también usted había dicho cuando explicó la primera vez que cuando no se pone lo que después de los 2 puntos lo que devuelve, también es válido hacer la flecha de vuelta. Está bien. O sea, las dos formas están bien. Vamos. Pressman dice que no es necesario si yo especifico que va a dar un toque. Claro, cuando se hace con los 2 puntos no hace falta especificar que Yo devuelve. entiendo que me está devolviendo. A veces los diagramas son gigantes. Sí. Entonces las fechas se empiezan a volver lógicas. Pero es válido también de otra manera. Sí. Viste que, digamos, en el caso de eso que es cuando sigue, vuelve lo que te haciendo que buscar y que te retorna una lista. Igual que eso. Después, en el mismo caso de uso, ¿te tomás esa lista que te retorna o tenés que armar otro diagrama de uso? Diagrama de secuencia. Por ejemplo, vos ahí solamente estás buscando la lista de la razón social, pero si en el caso de uso sigue, o sea, tomás esa lista. A ver, yo quiero ejemplo. Hay que hacer otro esquema de diagrama de Dame un secuencia. ejemplo. Lo que me querés decir. Porque no sé qué es lo que sigue. El caso de uso es buscar un cliente. Yo creo que pregunta si vos querés hacer una venta y tienes que buscar el cliente para venderlo. En ese caso, No, entonces que no el caso de uso de ella termina en mostrar los clientes. Pero en el caso de que siga, digamos, Dame un ejemplo. Claro, que hacía otro caso de uso. ahí ya tengo Pará. En el caso de que yo quiera reutilizar la lista que me devuelve, que encuentro, tengo que hacer otro caso de uso, otro diagrama de secuencia. Dame un ejemplo. Dame un ejemplo porque así Por ejemplo, imagínate en esto. digamos que ella busca la lista, bueno, la encuentra la lista y de esa lista tenés que seleccionar uno. Ya no tenés la lista y trabajar con eso. Pero por eso, ya para seleccionar a uno de la lista tenés que armar un nuevo diagrama de secuencia. Mirá, el diagrama de secuencia está asociado a tu caso de uso. Si el caso de uso solamente dice buscar cliente y muestra la lista, muere ahí. Sí. Ahora, hipotéticamente, si dice modificar un cliente, vamos a mirar un cliente. ¿Sí? Si yo voy a hacer modificar un cliente, recuerdan que ya tenemos que el usuario tiene que estar logueado, tiene que existir, y otra cosa, buscar un cliente. Este caso de uso lo podemos reutilizar. Este diagrama secuencial lo podemos reutilizar. ¿Qué va a hacer ahí? El usuario ya buscó, dice el sistema muestra, no sé, o selecciona. ¿Esto lo puedo apagar? Sí. ¿Sí? Y el cliente, ¿qué podemos hacer? Buscar, modificar, listar, eliminar. Son operaciones básicas que no, a menos que lo practiques, pero buscar, modificar. Ahora, tenemos que eliminar, por ejemplo, o modificar. Primero, previamente lo tenemos que buscar. A ver, ¿cuál era? Te dicen, borrame al cliente razón social, creo que. No sé, creo que arrancaba con Z. Decime cuál es y yo te digo, porque lo recuerdo, y así lo eliminamos. Entonces, perfecto, trabajamos. ¿Dónde va a estar esto? Dentro de mi lista va a tener acá un tachito. Trash. ¿Sí? Un tacho vacío. F-A-trash. ¿Sí? Tachito. Entonces, ¿qué hago? Yo primero lo tengo que buscar, porque me dijo que
empezaba con Z. Entonces, seguimos con mi view. Bien. Seguimos trabajando con mi capa de servicios, cliente service. Y usuario. ¿Sí? Entonces, el caso de uso, imaginémonos el caso de uso. Dice, el usuario busca los clientes, busca el cliente que quiere eliminar a través de un criterio. Ya no tenemos eso, no lo vamos a hacer, si ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es reutilizar, buscar cliente, y lo que se hace es, de Enterprise o arrastrabas el diagrama de secuencia y te quedaba acá. Que era buscar cliente. Y arrastrabas tu diagrama de secuencia acá. Entonces no tenías que reutilizar y hacerlo todo de vuelta, ¿no? Porque sabemos que ese, como es acotado y está desacoplado, me va a devolver, si yo daba doble clic acá, me va al diagrama de secuencia ese y ya me explica cómo hacerlo, ya está hecho. Entonces ya sabemos que en esta iteración ya acá tengo mi lista de clientes en base al criterio de búsqueda que ya hizo en ese diagrama de secuencia. Entonces acá, ¿yo qué hago? Uno nuevo, que es seleccionar a cliente, ¿sí? Seleccionar cliente, ¿sí? Podría ser acá uno mismo, donde mostraría un mensaje que diría, ¿está seguro? ¿Seguro que lo quiere eliminar? Sí, no, no, sí. Y acá evitaría, vamos a por el lado que lo quiere eliminar. Acá hacemos un cuadro de if, donde vamos a preguntar si realmente lo quiere hacer. Un if, ¿sí? Y le decimos por el lado que sí quiere hacerlo, entonces que ese va a ir para un evento, ¿sí? Que se va a llamar borrar cliente, y le va a pasar ¿qué? ¿Qué le pasa? El número de clientes. El número de cliente, el número de razón social, un ID, pongamos, y va a retornar algo. Sí, vuelvo a borrar. No, no, estoy preguntando. Sí. ¿Qué le debo? Tiene que ir hasta el repositorio y Sí, sí, pero ¿qué le vamos a mostrar? Cliente un mensaje de que ya se borró. Entonces, perfecto, acá un script. ¿Sí? Y eso va a mi repositorio. ¿Y qué va a hacer? Borrar cliente ID. Por el lado del false, vuelve al sitio. Buscar cliente, buscar cliente. ¿Se entendió? Sí lo podemos utilizar, ¿sí? Pero lo bueno es que, como el listar cliente, buscar cliente que está desacoplado y desacotado, lo puedo reutilizar. Y ese es el concepto de la programación. Sí, funciones. Funciones, poder reutilizar constantemente las cosas. O sea que así estaría bien, porque ya, así sería como tenemos que manejar casi todo el caso de uso, no meternos en tantas cosas. No tanto, porque al tener un gran acoplamiento hace de que mis funciones genere, eso se ve en Ingeniería 2, una complejidad ciclomática en mi programación. La complejidad ciclomática es la posibilidad que mi código falle. Cuando ponemos mucho if, switch, while, for, eso tiene una complejidad, entonces lo que se hace ahí se da, evalúa y dice esto es algo. ¿Sí? Entonces ahí ya tendríamos
nuestro total, que lo puedo tener. Y si ustedes van a reutilizar, hacen un cuadradito y ponen buscar clientes, pero este tiene que existir. Entonces, ¿yo qué hago? Buscar cliente, ¿dónde estaba? Y estaba acá. Ah, joya, perfecto, me pongo una lista. ¿Sí? Buenísimo. Una lista y puedo hacerlo. ¿Se entendió? En el caso que quiera modificar en vez de eliminarlo, cambiaría. En el caso de que quiera modificarlo, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es lo muestro, ¿sí? Ingreso los datos que quiero modificar. Acá sería ingresar datos del formulario, ¿sí? Que lo quiero hacer. Y automáticamente se dispara la acción de actualizar. Un estar seguro que quiere modificarlos, no más que eso, ya está. ¿Bien? ¿Entiendes? ¿Lo viste? Tanto modificar como No borrar. hace jugo que debe estar recaliente. Nada más. ¿Cómo? Si dije no que Y van a estar diciendo que sí. pero primero tiene que tener mi modificación. Es que está mal diseñado. Tanto modificar como borrar, incluir buscar. Primeramente, Sí. usar la función buscar primero. Exactamente. Sí. Caja. Service, carga libre. Y puedo tener, sí, puedo tener más, sí, más capas acá. No capas, sino clases que van a interactuar. Acá puedo tener cliente, puedo tener un pedido, cuenta corriente, porque depende de mi explicación. Para poder generar un pedido, yo voy a tener que buscar el cliente. Pum, lo busco, perfecto. Pero después, ¿qué es lo que hace? Se genera el pedido, voy a tener pedido service, pedido repositorio. ¿Qué es lo que pasaba? Se descontaba el stock. ¿Qué hago? Y ahí es decisión de ustedes. ¿Lo sigo agregando o tengo un diagrama de secuencia que lo que haga es descontar stock? Entonces, yo un diagrama de secuencia que lo que haga es descontar stock, después lo incluyo al momento de procesar el pedido. Descuento stock. Ok. El movimiento. Genera un movimiento bancario. Paga, no paga. Cuenta corriente. ¿Qué va a ser asociado? Tengo el diagrama de secuencia por separado o los puedo hacer acá. Lo que pasa es que yo no tengo, no lo desacople, mi diagrama de secuencia va a ser formatalizado, en hoja. Puede ser también, por ejemplo, si quiero buscar una factura Sí. y tener un historial y que primero vaya a, por ejemplo, a buscar al repositorio, pero si no lo encuentra, lo busca en el historial y que se conecte en esa. Pará, de vuelta. Quiero buscar una factura que Sí. es anterior ¿Anterior a qué? a la fecha actual. Sí. La busca, pero primero la busca en un historial corto que tenga, porque no la busco por fecha, la busco por número de factura, por ejemplo. La busco en el repositorio si está en el lapso que se guarda y no en un historial, y si no, la tiene que buscar en el historial. Sí, entiendo. Tu objeto de factura, ¿dónde va a estar? ¿Vas a tener dos objetos, unos actuales y otros históricos? Claro. No, Para que no genere tenés tanto dos espacio. tablas. Para que no genere tanto espacio en el servidor de la tabla. Vas a tener dos tablas, no una. ¿Por qué esa decisión? ¿Escucharon? ¿Puedo borrar esto? Está bueno lo que planteas. Y lo he visto. Pero eso no resuelve con un if y es que el primero el if lo busque en determinado tiempo. Sí, y pero luego- vamos a ver el modelo primero. Vamos al modelo que ella plantea para saber dónde buscar. ¿Sí? Nosotros tenemos facturas. En realidad, facturas, ¿no? ¿Estuviste en la presentación en la de relevamiento? Claro. Mi mejor interpretación. De Gabriel.
ella dice que no se facturaba todo negro, ¿sí? Pero ella dice que va a tener, obviamente, una tabla, ¿sí? Factura y una factura no bajo horas. ¿Sí? ¿Así? ¿Así? Bien. O sea, acá de qué arranca, qué arranca. 3 meses. 3 meses. 6. ¿Sí? 3 meses. Y acá, de 3, no llega a 3. Bien. ¿Cómo lo ven ustedes? Total, ¿no? Pasaron cosas. ¿Qué grupo? Dos. 2, de este lado. Gracias, ¿puedo prender el ventilador? Sí, ¿Sí? Porque cruzamos base de datos. El mío no te va a hacer. Por ejemplo, ¿cómo sigo base de datos? Tiene que hacer la salida. Sí. Bueno, ¿a qué le parece esta estructura, este modelo que ella piensa? Donde va a tener una tabla factura que va a contener 3 meses y esta factura all donde va a tener el resto del Va a haber datos repetitivos. ¿Y por qué? Facturas que eran Por filtro, la agilidad de búsqueda. ¿Por qué? Y porque, bueno, el primer caso va a ser menor, la cantidad de factura que tenga y la búsqueda va a tener que buscar en un lugar más chico, digamos, y no en un listado largo de años, tal vez. ¿Dónde está? ¿Quién decías? No va a tener campo repetitivo. ¿Por qué campo repetitivo? Porque va a haber alguna factura, fecha, No, no entendiste el concepto. Acá va a tener de la 1 a la 30 y acá va a tener de la 31. Una chica de 31 más o menos. ¿Sí? Ese sería el concepto de esto. No, porque me parece algo parecido. En búsqueda del mail, cuando uno busca un mail, le parece una cierta Claro, fecha la siguiente- y puede ir más vivo si no encontró. Sí. ¿Cuál es? ¿Y eso funciona o no funciona? Una calle de factura. Ahora, ¿por qué esto va a estar atado, asociado al hardware que tengo? Fácil. Yo hice web server que le pegaba y devolvía los requests en menos de 3 segundos por facturas a Claro, base de datos Oracle, en una sola instancia, estaba buscando periodos de millones y millones y millones de registros. No sé qué hardware tendrían, pero va a estar mucho asociado al servidor de base de datos. Si mi servidor, medio, esta implementación es pobre. Si tengo un gigante, ni me preocupo de eso. Porque el select va a ser exacto. Tiene que dejar configurado, meter índice, generar índice de la base de datos, ¿sí? Para poder resolverlo rápido. Ahora, la búsqueda, en este caso, va a estar asociada, si yo lo quiero hacer, y lo puedo hacer con 2 repositorios. Uno va a ser factura repository y otro
vas a tener que tener un if, ¿sí? Obviamente. Y la condición, donde si no lo encuentras acá, acá tiene que estar. ¿Sí? Funciona. ¿Lo viste? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, punto usted, continúen. Ahora voy a ir pasando por sus bancos, con su grupo, y me van a mostrar todo lo que vienen haciendo. Ya tiene que estar prácticamente casi terminado.